Hola, hola. Como dicen Hola, en el chat, buenas, buenas. Hola, ¿Cómo están? bien, bien. ¿Ya comió? Pues todavía no, pero desayuné bien. Entonces no tengo hambre ahorita por el No momento. se nos vaya a desvielar a media clase. No, esperemos que no. Si no, pues ya haremos una pausa. A ver cuántos van. 27 ya. Está la mayoría. Vamos a esperar unos 2 minutos más. Empezamos 4 o 5 y ya supongo que van a estar casi todos. Así pues. hola. ¿Quién toma agua? Ay, Josué. Sí, ya está medio sed. Así me he tomado mucha agua. A ver. Pues mientras vayan platicando, ¿qué estuvieron viendo ayer con Cristóbal? Los conjuntos y unas tablas de verdad, creo. No sé cómo se llama. Estuvimos viendo lo de la disyunción, conjunción, la negación y así. Ah, sí es cierto, y me había comentado que lo de las tablas. Ujú. Ok. Bueno, pues ya que lo sigan viendo, ya lo vemos el martes. Ahorita vamos a platicar de otras cosas. Algunas observaciones acerca de los conjuntos. Ok. Sí, la notación matemática. Sí, me había olvidado que me había dicho que todo esto de las tablas de verdad. Me faltan pocos. Vamos a hacer esto. A ver. Hacemos esto. La pantalla. Por acá. Vamos a abrir. Ah, ya. No. Ok. Lo que quiero es que vayamos haciendo algunos ejercicios básicos de conjuntos, más o menos con lo que ya estuvimos viendo la clase pasada. Hablar un poco de la notación de los conjuntos. Ya la clase del martes vemos un poco acerca de tablas de verdad. En realidad, pues, es un poco de lógica matemática.
Y pues solamente de las primeras operaciones, me parece, de la tarea de conjuntos, que son justo como dijeron, la conjunción, la disyunción, las implicaciones, el sí, solo sí, no sé si hay alguna otra por ahí, pero no van a ser muchas en sí. Pero bueno, vamos a iniciar. Vamos a ver un poquito de notación. La clase pasada yo les comentaba que un conjunto sí lo pueden ver como una agrupación, una colección, pero que cuyos elementos deben de estar bien definidos. Si los elementos de esa colección no están bien definidos, pues no podemos llamarla un conjunto. Y el ejercicio que hacíamos era decir si un elemento podía estar o podía pertenecer a cierto conjunto. Entonces, justo vamos a empezar a ver eso, ¿no? Vamos a irlo formalizando un poco más. Entonces, vamos a ver aquí, vamos a decir que para indicar que un elemento pertenece vamos a ponerle así mejor, que un elemento A, vamos a subrayarlo de otro color para que se note un poquito más. Sí, para indicar que un elemento A, vamos a ponerle así, es elemento de un conjunto A, escribimos y la notación va a ser esta, ¿no? A con este símbolo, una epsilon curvada de este estilo. A pertenece a. Aquí está nuestro elemento A. Y aquí el símbolo, pues es este, es el que vamos a utilizar para hablar de pertenencia, ¿sí? Este va a ser nuestro símbolo de pertenencia. Vamos a decir que se lee como A pertenece a o bien, indistintamente podemos decir que A es elemento de A. Entonces aquí está este elemento. Ahora, ya que tenemos esto, pues es una primera notación. Introducimos el símbolo de la pertenencia de un elemento en un conjunto y podemos empezar a hablar o ver algunos ejemplos. A ver. Bueno, primero vamos a ver aquí esto también. En caso contrario, si A no es elemento de A, del conjunto A, pues escribimos esto, A, el símbolo de pertenencia, pero lo negamos. A no pertenece a. Justo se lee así. A no pertenece al conjunto A, o lo que es lo mismo, A no es elemento
de A. Ahí está. Sí me están escuchando todos, ¿verdad? No estoy hablando solo el día de hoy. Profe. Ah, ok. Sí, se oye. Sí, nada más era para cerciorar. Porque luego pasa que empezamos a hablar solos. Ok. Ahora sí vamos a ver algunos ejemplos. A ver. Por ejemplo, ejemplo. Damos el conjunto A. Vamos a poner. Déjenme borrar esto. A es el conjunto de los días de la semana. Entonces, si yo les doy varios elementos como la clase anterior, por ejemplo, si yo escribo manzana, martes, jueves y luna, entonces, dados cualesquier elementos, pues podemos indicar cuáles sí pertenecen y cuáles no al conjunto A. En este caso lo indicaremos de esta forma, ¿no? Manzana, al no ser un día de la semana, pues lo indicaríamos como que manzana no pertenece a A o no es elemento de A. Para el caso de martes y de jueves, que si son días de la semana, pues utilizaríamos la pertenencia. Y en el caso de luna, pues diríamos que no pertenece al conjunto A. Entonces, si me quiero referir a más de un elemento, por ejemplo, si tengo A, B, C y D elementos de A, escribimos pues A, B, C, D pertenecen a A. Simple y sencillamente. Los separamos con una coma y ponemos la pertenencia. Ahora, para no estar escribiendo en muchas ocasiones a los conjuntos de esta forma, lo que podemos hacer pues es utilizar notación, ¿sí? Hacer una convención. Ahí es amarillo, me equivoqué. Quiero blanco. Para representar a un conjunto y sus elementos, haremos uso vamos a utilizar unas llavecitas de este estilo. Bueno, no me salen bien las llavecitas, pero ya me entenderán. Las voy a hacer bonitas a ver ahorita, a ver si me quedan. Más o menos. Y ya en lo que sigue del curso, luego me salen así. Pero ya entenderán que me estoy refiriendo a un conjunto. Es decir, si por ejemplo representamos el conjunto de los días de la semana,
Vamos a decir que si lo representamos por la letra D, vamos a decir que la letra D mayúscula. D de días. Tenemos, entonces vamos a tener que D, el conjunto de los días de la semana, va a ser igual, pues, al conjunto que contiene los elementos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Y justo los elementos los vamos a representar entre las llavecitas que estoy mencionando aquí arriba. Eso seguramente algunos ya lo habían hecho o ya lo conocían. Entonces, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Y cierro mis llaves. Entonces, esa es la manera en la que vamos a representar a los conjuntos, a sus elementos entre llaves. Esta forma de representar a un conjunto, esta primera forma, se le conoce como la representación de un conjunto por extensión. En ella estamos mostrando explícitamente a los elementos del conjunto. Es un conjunto por extensión. Y ese mismo conjunto lo podemos representar de otra forma, utilizando la propiedad que identifica a los elementos. En este caso podría escribir D es igual a... Aquí vamos a hacer uso de lo que pues ustedes ya conocen desde la secundaria y la preparatoria en matemáticas, que es el uso de variables. Entonces, lo que vamos a hacer es definir una variable aquí, x. D es el conjunto de todos los x. X puede tomar diferentes valores, como lo hacían en matemáticas, en álgebra, en la prepa, en la secundaria. Nada más que aquí los valores que le voy a dar los valores que le voy a dar a mi x, pues van a depender de la propiedad que le dé yo al conjunto. En este caso digo que el conjunto D es el conjunto de todas las x, todos los elementos, tal que ese elemento que estoy llamando x es día de la semana. Entonces, si digo que X es día de la semana, esta es la propiedad que tiene que cumplir. Esta es una propiedad que se tiene que cumplir. Todos los elementos que cumplan esa propiedad, pues van a pertenecer a ese conjunto. Entonces, ¿quiénes pertenecen a este conjunto? Si la propiedad es que sea día de la semana, pues X puede tomar el valor de lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Entonces, en realidad, son dos formas de representar a un mismo conjunto. Aquí tengo que hacer dos observaciones. El segundo tipo de representación se dice que es por comprensión. Así se le conoce, cuando se define un conjunto por la propiedad que va a identificar a sus elementos. Y la otra es estos dos puntitos. Estos dos puntitos que puse aquí. Esa también es notación matemática. Esa significa tal que, si es en singular, o tales que, en plural. Aquí me sobró una S. Ahí está. Esos dos puntitos se leen como tal que. Entonces aquí estoy diciendo que D es igual al conjunto, las llaves me representan el conjunto, de todas las X o todos los elementos, porque estoy hablando de los elementos de un conjunto, tales que X es un día de la semana. Esa es la propiedad que se tiene que satisfacer. Entonces, hasta aquí es como que la notación más básica para hablar de conjuntos y sus elementos. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿No hay ninguna duda? Yo sí, profe. A ver.
¿Quién? Es que bueno, en la prepa yo usaba los 2 puntos como símbolo de razón de y una diagonal para tal que. Ah, sí. ¿Esto por qué? Sí, buena observación. Para el tal que, vamos a ocupar los 2 puntos como lo estoy haciendo aquí. También se ocupa para la razón. La razón es cuando tú estás comparando dos cantidades, o en este caso comparabas dos números. Si esos 2 puntos los encontramos dentro de las llaves definiendo un conjunto, va a ser el tal que. Nada más hay que ubicarlo en el contexto en el que nos encontremos. Si es dentro de unas llaves, es un conjunto y es tal que, y si estás hablando de una comparación, pues sería una razón en ese caso. Pero buena observación porque sí es cierto, tal que no solamente se representa con los 2 puntos, también se puede representar con una vertical, una línea vertical. Eso también significa tal que. Y también se puede representar como una épsilon de pertenencia volteada. ¿Sí? Ay. Y 2 puntitos aquí. Esos 3 símbolos, los 2 puntitos, la vertical y esta épsilon o una T volteada, todas significan tal que en matemáticas. Entonces, puede ser que el mismo conjunto que yo puse aquí con los 2 puntitos, pues por ahí en alguna otra parte, lo encuentren como todas las X, tales que, con la vertical, X es día de la semana, o que también lo encuentren como D es igual a todos los elementos. Esta es un poquito más complicada de que la utilicen dentro de un conjunto, o al definir un conjunto. Es más común cuando están haciendo enunciados de matemática, de lógica matemática, tal que es día de la semana. Semana. Para los conjuntos son más usuales los 2 puntitos y la vertical. ¿Sí? Son más utilizados. Los 2 puntitos. Ay, ahora me falló mi corrector. Los 2 puntitos. ¿Está? O la vertical. O la vertical. Ahí está. Son los más usuales. Pero sí, buena observación. ¿Alguna otra duda? ¿Hasta aquí todo claro? ¿Todos? Claro. Ok. Sí. Sí, ok. Vamos a seguir. Ahora vamos a hablar de lo siguiente. A ver. Les voy a dar otro ejemplo. Aquí. Espérenme. Ahí está. Ahora sí. Ejemplo. Vamos a dar 3 conjuntos. Vamos a dar el conjunto A, que es el conjunto cuyos elementos son A, B y C. Vamos a dar el conjunto B, cuyos elementos son 1, 2 y 3. Y vamos a dar el conjunto C, cuyos elementos son gato o hashtag, ahora le dicen, ¿no? Gato y arroba, ¿no? Ahí está. Entonces, voy a hacer lo siguiente. Voy a definir, déjenme, le voy a llamar D, a veces D, E. Voy a definir un conjunto E de esta forma. E es el conjunto que contiene a los elementos A, B y C. ¿Sí se entiende? Hice un conjunto nuevo que llamé E y dentro de ese conjunto estoy metiendo a los elementos A, B y C mayúscula. Esta de aquí, esta es C mayúscula. Para que sea mayúscula, la hago más grande. Ok. Ahora,
Mi pregunta es la siguiente. Pregunta. ¿A es elemento de E? ¿Qué dicen? Yo digo que no. No. ¿No? ¿Qué dicen los demás? ¿Cómo ven? Yo digo que sí. ¿Que sí? No. ¿No? Sí, sí, no. Ok. Vamos a ver. Yo también digo que sí. Yo que no. Ok. Hay algunos que dicen que sí, hay algunos que dicen que no. En el chat me dicen sí, sí. Ok, vamos a ver. Hay que tener mucho cuidado en cómo se están definiendo nuestros conjuntos. Porque eso muchas veces es lo que nos hace que nos confundamos cuando estamos haciendo operaciones. Aquí me dice que el conjunto E tiene como elementos a B y C, pero A, B y C también son conjuntos, ¿cierto? Esto yo lo podría escribir así. E es el conjunto que tiene A, pero A es el conjunto que tiene a los elementos A, B y C. Dice que E también contiene a B mayúscula, pero B mayúscula es el conjunto que tiene a los elementos 1, 2, 3. Y dice que también tiene a C mayúscula, pero C mayúscula es el conjunto que tiene a gato y a arroba. ¿Ok? Ahora, aquí viene lo importante. Los elementos de un conjunto puede ser que sean conjuntos o puede ser que no sean conjuntos. Por ejemplo, en el conjunto A, que estoy definiendo aquí arriba, sus elementos son A, B y C. En ningún momento estoy diciendo que sean conjuntos, A, B y C minúscula. Pero aquí cuando defino E, digo que los elementos de E son A, B y C mayúsculas, donde A, B y C sí son conjuntos, son los que estoy definiendo aquí arriba. Entonces, en este caso, la respuesta es no, ¿sí? A no es elemento de E. ¿Quiénes son los elementos de E? A, B y C mayúsculas. Así es. Los elementos de E son conjuntos. Y esta A minúscula no es un conjunto, no necesariamente va a ser un conjunto. Los elementos de E son conjuntos, el conjunto A, B y C. Entonces, si yo quiero hablar de pertenencia en el conjunto E, pues solamente podré hablar de tres pertenencias. Que este conjunto pertenece a E, que este conjunto pertenece a E, y que este conjunto pertenece a E. En este caso, los elementos de E son conjuntos, ¿sí? Los tres conjuntos son elementos de E. En otras palabras, E solamente tiene tres elementos. Y esos elementos necesariamente los tengo que representar como conjuntos porque, pues, eso es lo que son sus elementos. A, B y C mayúsculas son conjuntos. Cuando yo digo A minúscula pertenece a E, o cuando yo pregunté A minúscula pertenece a E, eso no es verdad. Lo que sí sería verdad es que A minúscula pertenece a A, ¿sí? A minúscula sí es elemento de A, lo podemos ver aquí arriba. Así está definido el conjunto A, como aquel que contiene A minúscula, B minúscula y C minúscula. Pero A minúscula no es elemento de E, en ningún momento aparece. Lo que quiero decir es lo siguiente. Para que la respuesta a la pregunta que les hice inicialmente fuera sí, el elemento A minúscula tendría que aparecer por ahí, ¿sí? Explícitamente. Si yo lo agrego aquí, entonces cuando yo pregunto, ¿A es elemento de E? Ah, pues la respuesta es sí. Aquí está, es elemento de E.
En este caso, lo voy a borrar otra vez porque no lo teníamos. En este caso la respuesta es no, porque A minúscula no es elemento de E. Es elemento, ahora sí que se va a escuchar un poquito reiterativo, pero es elemento de uno de los elementos de E. No precisamente de E. ¿Qué es lo que les dije aquí abajo? A sí es elemento de A mayúscula, pero no va a ser elemento de E. Los únicos elementos de E son estos tres conjuntos. El conjunto que contiene A, B y C, 1, 2 y 3, y gato arroba. ¿Sí queda claro esa idea? Es importante que ese tipo de cosas les vayan quedando claras. Y si no, es mejor que de una vez me digan si no queda claro. Yo tengo una duda. Sí. O sea que A no forma parte de E porque A forma parte de un conjunto que es A mayúscula y por eso no puede ser parte de E. ¿O cómo? Sí, es que es lo que les mencioné hace un momento. Lo que tenemos que pensar es quiénes son los elementos de E. Y si se fijan en cómo está definido, pues E solo tiene tres elementos, que son este y este. Y lo podemos pensar como que los elementos de E son conjuntos. Ah, ok, ya entendí, gracias. Entonces, si los elementos de E son conjuntos, pues son justo los que me están diciendo. Este y este. En ningún momento me están diciendo que A sea elemento de E, por eso lo había puesto por aquí adelante. Ok, gracias. Si yo hiciera esto, entonces mi respuesta ya sería sí. Les digo, aquí nada más es cosa de fijarnos cómo está definido el conjunto, que es esto que tengo aquí. Está definido de esta forma. ¿Quién es E? E pues contiene a este elemento y a este elemento. Y ya, no tenemos por qué buscarle otros elementos más. Nos podemos confundir porque pues A minúscula pertenece a A mayúscula y A mayúscula a su vez está dentro de E, pero hay que diferenciar eso. A minúscula sí es elemento de A mayúscula, pero no es elemento de E. El que es elemento de E es A mayúscula como conjunto. Está un poquito a lo mejor confusa la idea de inicio, pero esta idea la vamos a ir trabajando a lo largo del semestre. Solo quise mostrárselos. Quiero mostrarles algunas ideas de lo que vamos a utilizar, que suele ser confuso muchas veces. Y ahora sí que estarlo digiriendo durante todo el semestre, si es que no nos queda claro a la primera. Aquí traté de ejemplificarlo con estos tres conjuntos. Pero se puede presentar en muchos más ejemplos. Pero quise tocarlo en este. Por ejemplo, ayer el profesor nos dio un ejemplo donde A era un conjunto y X pertenece a tal es que X cumple cierta propiedad que era parte de un conjunto y una U era el conjunto de todos los conjuntos y bueno, nos hizo así. Aparte que B era un conjunto y sus elementos eran que X pertenece a U, tal es que X pertenece a X. Y nos preguntó que si B pertenecía a B. ¿Tiene que ver con eso justamente? A ver, déjame ver. ¿Dijiste que A quién es? A es un conjunto. Ajá. Y aparte, puso un 1. Sí, bueno, sí, al final dijo que era una paradoja. No, al final concluyó que no podía ser
no podía ser porque era una contradicción. Entonces, ¿Pero qué tantos conjuntos les dijo? ¿Les dio A? ¿Me dijiste que A un conjunto que qué? A es un conjunto. Ajá. Luego me dijiste que U. No. 1. Lo que ella quiere decir es que nos puso que el conjunto de A tiene los elementos de 0 y 1, luego que el conjunto de B tiene los elementos de 0, 1 y 2, y los elementos de C el conjunto de C tiene los elementos de 0, 1 y 3. ¿Así? Ajá. 0, 1 y qué? ¿Y 3? 3. Ajá. Y luego nos preguntó que si el conjunto de A estaba contenido en el conjunto de B, y si el conjunto de B estaba contenido en el conjunto de C, y si el conjunto de B igual estaba contenido en C. Y ahí nos puso que el conjunto de B no estaba contenido en C. Así es. ¿A está contenido en B o C? Sí. Sí. Ah, ya es que les habló de contención, ¿verdad? No, Ajá, ese sí. ejemplo ese no es el que quería. ¿No te Es refieres a otro ese? ejemplo que Sí, nos hay dejó otro ejemplo. la primera clase. Sí, yo creo que ya sé a qué se refiere. Creo que es cuando nos dijo que cuando se llega a una contradicción de considerar a a un conjunto B como conjunto, porque se tiene un enunciado que es, o sea, que es verdadero, o sea, que es verdadera su falsedad y como que su contención, o sea, en el sentido de que consideramos una clase como un conjunto. O sea, el ejemplo que nos dio era considerando un conjunto B que pertenece a la clase de los conjuntos, tales que el X no pertenece a X. O sea, B es un conjunto, B es igual a llavecitas, Ajá. que X pertenece al universo de los conjuntos Ajá. y tales que X no es elemento de X. Ok. Entonces, ahí nos estamos preguntando si, no, que X pertenece al universo de los conjuntos. Ya está, O sea, ¿no? ajá. Y ahí nos preguntábamos si B podría ser considerado un conjunto, pero es cuando se llegaba a una contradicción porque el enunciado y su negación eran verdaderas a la vez. Sí te referías a eso, ¿verdad? No estaba hablando acerca de, bueno, o sea, Sí, como, justo eso. Sí, ajá, era eso. como comentaban eso, que eso nos llevaba a lo del teorema o la proposición del tercer excluido. Sí, sí. Sí, nos estaba diciendo que llegamos a una contradicción. Sí, porque uno puede ser un conjunto porque Sí, porque conjunto de todos los conjuntos. Algo, bueno, así algo llegó de conclusión. sí, porque ya Era el principio del tercer. Aquí es pertenencia. sí, que Así no está bien. pertenece. Ok. O sea, y ya cuando se demostraba que agarrábamos ambos casos o sea, que suponíamos que B era un conjunto, entonces, pues teníamos dos casos, ¿no? Uno considerando que si B era un conjunto, pues al final se llegaba a que B pertenece a B y B no pertenece a B. Y ya cuando lo hacíamos, bueno, al contrario, que consideramos que B no era un conjunto, pues llegamos a lo mismo. Entonces, que eso no se podía hacer porque no iba con la lógica clásica, que no puedes, o sea, que no puedes tener un enunciado y su negación que sean verdaderas a la vez. Ok, sí, pues sí es que al final siempre que empezamos a dar cualquier clase, vamos fijando lo que se conoce como axiomas, son otras reglas que son verdaderas. Entonces, por ejemplo, les dio este ejemplo, donde suponían que B era conjunto y B no era conjunto, y llegaban a lo mismo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, ese tipo de casos extraños, pues los vamos a excluir, no los vamos a considerar.
no entran dentro de nuestra teoría de conjuntos. Supongo que eso es a lo que quería llegar, Cristóbal, a ir fijando las reglas que se utilizan en la teoría. Pero sí, a ver, pues vamos ahí si quieren lo analizamos mejor la próxima clase, ese de ahí. Y también. Pero entonces ya les hablé un poco de contención por lo que estoy viendo. Contención y pertenencia. ¿Así es? ¿Cierto o no? Sí, un poco. Sí. Ok. Entonces todo lo que vimos ahorita, entonces ya lo sabían. Todo esto de aquí. Bueno. Vamos a ver otro ejemplo. Ahí está. Les voy a dar un polinomio en X, factorizado. Vamos a decir que es X menos 1 por X más 3/4 por X menos raíz de 2 y X. ¿Todos ubican a los números complejos, números imaginarios? ¿Hay alguien que no los ubica? No, yo no los ubico. Un poco. Ok. Bueno, lo voy a dejar ahí. Entonces, mi pregunta sería la siguiente. ¿Cuáles son las raíces del polinomio? Ahí está. ¿Cuáles son las raíces del polinomio? Sí recuerdan, ¿no? Que trabajaban con polinomios y les pedían encontrar las raíces, pues son todos aquellos valores de X para los cuales al sustituir ese valor en el valor de X, pues eso es igual a 0, ¿sí? O en este caso, pues podríamos decir que satisfacen la ecuación. Entonces, ¿cuáles son las raíces de ese polinomio? Era lo mismo, pero volteado, o sea, sería 1 y menos 3/4. Y bueno, la otra raíz positiva. Dicen que X igual a 1. X igual a ¿quién? Menos 3/4. Sí. Ya te refieres a cambiar el signo, ¿no? Ajá. Bueno, X eso me acuerdo. A la raíz de 2. Entonces, ¿qué dicen los demás? ¿Esas son las raíces del polinomio? Sí. ¿Es voto unánime? ¿Sí? Sí. 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 ¿Sí? Sí. Ok. Pues les puedo decir que la respuesta sí no necesariamente puede ser verdad, o no necesariamente es verdad. Porque se tienen que considerar otras cosas. Tanto en la secundaria como en la preparatoria, por lo general, bueno, desde la primaria, ¿no? Empezamos a ver a los números naturales, nos enseñaron los números enteros, después vimos a los números racionales, como en su forma de fracción. Ya secundaria preparatoria empiezan a ver racionales e irracionales, y algunos llegan a ver números complejos. Entonces la matemática se va construyendo, ¿sí? Se empieza con ciertos conjuntos y estos cada vez van creciendo más. Vamos metiendo nuevos conjuntos para trabajar. Eso muchas veces no nos los muestran. Muchos cuando empezamos a sumar y restar en la primaria, pues no sabemos que los números que estamos utilizando se llaman números naturales.
que cuando nos enseñan este truquito de suma y resta con la ranita que salta, que la mayoría luego lo ve, no sé si todavía se ocupe, pues ya estamos viendo números enteros cuando nos pasamos a los negativos. Después nos dan figuras, nos dicen que esas figuras hay que partirlas, y entonces ya estamos considerando lo que se llaman partes. Y hacemos razones, que es lo que me mencionaron hace rato, y definimos a los números racionales. Y ya más adelante, cuando les hablan de números reales, les dicen que se dividen en dos grandes grupos, ¿no? Bueno, pueden ser más, pero en general en dos grandes grupos, que son los racionales y los números irracionales. Entonces, si yo les pregunto, ¿cuáles son las raíces de este polinomio? Pues la respuesta, pues que se nos viene así más rápido, pues es que pues son estas, ¿no? 1 menos 3/4 y raíz de 2. Pero la respuesta tendría que ir más allá. La respuesta tendría que ser algo por el estilo. Así como que, bueno, ¿cuáles son las soluciones? Pues, si el conjunto solución está en los números naturales, si el conjunto de solución está en los números naturales, ¿quién es la solución de ese polinomio? ¿Quiénes son las raíces? 1. El 1. 1. X igual a 1. Así es. Eso quiere decir que X igual a menos 3/4 y X igual a la raíz de 2 no son solución del polinomio. ¿Cierto? Sí. Te digo, si el conjunto solución está en los números racionales, ¿quién es la solución? ¿O quiénes son las soluciones? Las raíces. Menos 3/4. Así es. También el 1, ¿no? El 1 también Ah, es sí, un sí. racional. Y X igual a menos 3/4. Y por último, si el conjunto solución está en los números, vamos a decir en este caso ya que en los números reales, porque en los números reales ya consideramos a los racionales y los irracionales, entonces sí, ¿no? Ya podemos decir que X es igual a 1, X es igual a menos 3/4 y X es igual a raíz de 2, son las raíces de ese polinomio. Entonces, este ejemplo se los quiso poner porque muchas veces hay muchas preguntas aquí en la carrera de matemáticas que son de ese tipo, parecido. Que les pueden decir, oigan, ¿y cuál es la solución de esto? Entonces, pues, estamos acostumbrados como que a no razonar tanto, sino que a mí me dijeron que es esto y pues ya, ¿no? Esas son las raíces. Y sí, digo, porque siempre trabajaban, ya al final siempre trabajaban en R, en los reales. Pero hay que tener otras consideraciones, ¿sí? Hay que decir, bueno, pero si el conjunto que estamos considerando no es propiamente los reales, pues eso puede cambiar. Puede ser solamente una solución, pueden ser 2, pueden ser 3, o si me agarro un conjunto más pequeño, un conjunto que ni siquiera contenga el 1, pues la solución puede ser vacía, ¿no? Puede ser que no haya solución. Entonces, es importante siempre considerar el conjunto, o considerar los conjuntos que se pueden, o más bien a los diferentes conjuntos que nos estén dando. Bueno, este fue un ejemplo. ¿Sí queda claro? Sí. Ok. Sí. Profe, una pregunta. ¿Sí? También en la clase con el profesor vimos algo sobre subconjuntos. Y en el ejemplo anterior decíamos que A no es elemento de E. El que borré, ¿no?
No, ese. ¿Este? Sí, ¿se puede considerar A que es un elemento como un subconjunto o no? ¿A minúscula o mayúscula? Minúscula. No. No, porque los subconjuntos de E son aquellos que están formados por elementos de E. Por ejemplo, vamos a... ¿Quién serían los subconjuntos de E? Pues serían el conjunto que contiene A. ¿Sí vieron algo acerca de subconjuntos entonces? Pues solo eso dio esa introducción que mencionaron hace rato de 0,1, 0,1,2, 0,1,3. Como una introducción. Bueno, Profe. ya lo verán. Ok. Pero más o menos te lo puedo decir así. De hecho, nosotros también lo vamos a ver. Profe, ¿Sí? por ejemplo, ¿podríamos demostrar eso que pregunta el compañero con esto de que si dos conjuntos son iguales, pues entonces uno es subconjunto del otro, ¿no? Así es. ¿Eso ya lo vieron? Según yo no hemos visto nada de eso, pero... Ajá. Sí, algo que también con lo que vamos a tener cuidado es con lo que vayamos a utilizar. Ya a lo largo de la carrera se van a dar cuenta y muchas veces van a escuchar la frase de, pues si ya lo demostraste, ya lo puedes utilizar. O si ya lo definimos, ya lo puedes utilizar. Y si no lo hemos definido aún en clase y no lo hemos demostrado, así en teoría no lo podemos utilizar. Lo van a ir escuchando en el transcurso de la carrera. Por eso les pregunto que si ya lo vieron, pues podemos ocuparlo. Si no, entonces podremos esperar un poquito más. Pero sí, a quien me preguntó de que sea subconjunto, en este caso, a minúscula subconjunto, en este caso no. Los subconjuntos de un conjunto se forman con elementos del conjunto, ¿sí? Y los elementos de E son A, B y C mayúscula. Entonces, por eso hace ratito aquí estaba poniendo algo así, ¿no? Por ejemplo, yo puedo formar un conjunto que tenga el elemento A mayúscula. A mayúscula yo sé que sí es un elemento de A. Entonces lo meto en un conjunto. Eso sí es un subconjunto de E. A lo mejor tomo el elemento B y el elemento C. Ambos son elementos de E. Pues con esos dos elementos B y C mayúscula forma un nuevo conjunto. Ese sí es conjunto de E. ¿Sí? Los conjuntos de un conjunto están formados con sus elementos. Y ya no puede ser subconjunto porque ni siquiera era elemento de E. ¿Sí? Bueno, hay nada más la aclaración. Les digo, lo vamos a ver ya más adelante también. Y nos podemos profundizar más. Y también con ese tipo de ejemplos, a lo mejor como los que vieron ayer de paradojas. Ahorita vamos a terminar esto que había preparado para hoy. Por ejemplo, otro ejemplo. ¿Cómo se los pregunto? Vamos a ver así. ¿Esa igualdad está bien? ¿Es correcta? ¿Qué dicen? ¿El segundo es el conjunto que contiene a R? Gracias, Víctor. Faltan 5. Así es. Entonces yo digo que no. Ok. Aquí tenemos lo siguiente. ¿Quién fue el que me dijo hace un momento? Yo. Diego. Diego, ok. Diego nos dice, este es el conjunto. Escogí un rojo muy feo. El conjunto. Vamos a ponerlo así. Que tiene como único elemento a R. ¿Cómo sé que es un conjunto? Pues porque tenemos las llavecitas, ¿sí? Las llavecitas me están representando un conjunto.
De este lado tengo unas llavecitas. No. No. Entonces, esto podemos decir que es el elemento R. Entonces, esto lo más probable es que es un elemento. Podría bien ser un conjunto, pero eso me lo tendrían que especificar. Entonces digo que esto es un elemento. Y de este lado lo que tengo es si es un conjunto. Justo las llaves es lo que me están diciendo. Tengo un conjunto y dentro de ese conjunto hay un elemento. ¿Quién es ese elemento? Pues ese elemento es R. Entonces aquí la respuesta, aquí si esto hubiera sido pregunta, si lo hubiera hecho como pregunta, eso es igual, pues la respuesta es no. Porque el primero es un elemento y el segundo es un conjunto. ¿Qué sí podría decir acerca de los dos que sea verdad? ¿Qué sí puedo decir acerca de R y del conjunto que contiene como único elemento a R? ¿Qué relación sí se puede dar entre ellos dos? R pertenece al conjunto, ¿no? Así es. Como este de aquí, el que tengo a la derecha de la igualdad, aquí arriba, es el conjunto que contiene como único elemento a R, pues justo ahí lo dice, ¿no? R es elemento del conjunto. O sea, este que tengo aquí a la izquierda de la igualdad, sí puedo decir que es elemento de este conjunto. Esto sí pasa. Esto es un conjunto, esto es un elemento. Un elemento y un conjunto pues no se pueden igualar. O se comparan dos elementos o se comparan dos conjuntos. Pero no puedo igualar un elemento y un conjunto. Si es elemento y conjunto, la relación es de pertenencia. Si es un conjunto y un conjunto, puede ser bien o igualdad, o lo que ya me comentaron, puede ser también contención, que esté contenido de un conjunto dentro de otro. Pero me dicen que nada más vieron el ejemplo, así que hay que definirlo bien, que seguramente es lo que va a pasar la clase de mañana. Entonces, es importante que vayamos viendo este tipo de, pues de ejemplitos, ¿sí? De cositas, porque son de las que llegan a ser engorrosas en la carrera y que les hacen tener pues errores en las tareas y en los exámenes, y pues tratarlos desde un inicio para estarlos trabajando e irlos sorteando a lo largo del semestre, porque cuando pasen a segundo o tercer semestre pues ya no tengan más problema con ello. Bueno, pues seguimos hablando la próxima clase del martes acerca de ahora subconjuntos, lógica de conjuntos. Vamos a hablar de las tablitas de verdad y a ver algunos ejemplos de esos de paradojas. Entonces, ¿el símbolo de pertenencia y el símbolo de contención vendrían siendo lo mismo? No, en este caso el símbolo de pertenencia es de elemento conjunto. Elemento pertenece a un conjunto y el símbolo de contención sería de conjunto, una relación entre conjuntos, conjunto, ¿sí? Conjunto contenido en otro conjunto. Cuando un conjunto está contenido en otro, a este se le conoce como subconjunto. Entonces, relación entre conjuntos sí es la contención. Relación entre elementos de un conjunto y el conjunto es la pertenencia. ¿Sí? Gracias. Sí. Ok. Bueno, entonces, ahí le dejamos por hoy. Le seguimos el martes. Ya saben que por cualquier duda, pues ahí está el Classroom. Y pues nos vemos el martes, chicos. Se cuidan. Profesor, una pregunta. Ah, cierto, preguntas.
Ah, no con el tema, pero ¿a Sí, dónde se van a subir las clases o sea, los videos? al Classroom. Bueno, o a lo mejor lo que podemos hacer es subirlos a Facebook y ya nada más poner la liga para que ustedes puedan ingresar y verlos. Sería algo Vale. muy, muy cómodo. Porque igual Eh, estarlos subiendo, los tendrían que descargar y luego verlos. ok, descargar. Es que sí, porque si lo sube como video, siento que, bueno, no sé si siento o solo soy yo, pero eh, Facebook siento que le baja algo la calidad, entonces no se ve muy bien. Pues vamos a ver. Sí, lo que pasa es que igual si van descargando video, pues se va a llenar su computadora o su teléfono. Ya no va a tener espacio después. Y en YouTube, pues mientras tengan la liga, pues ahí van a estar y pueden entrar a verlos una y otra vez. Nada más que, como dice, sí, hay que cuidar la calidad. Muchas gracias, profe. No, por nada. Pues nos vemos, que tengan pues una buena clase mañana y buen fin de semana. Los veo el martes. Gracias, hasta Gracias, luego. profe. Gracias, Por profe. nada, nos vemos.